Analicemos en profundidad el arte de One Piece. En este video vamos a desmenuzar punto por punto el manga de Eiichiro Oda, entendiendo qué hace el mangaka y cómo logra lo que hace. ¿Qué onda, gente? Yo soy Max, dibujante profesional especializado en manga, y el objetivo de esta serie de videos es entender conceptos y técnicas que envuelven al manga, para poder estudiar y aprender de manera consciente del arte de los mangakas profesionales. Sin perder más el tiempo, comencemos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, como siempre, una pequeña intro con respecto a lo que es la obra como tal, en este caso One Piece, que me río porque tenía ganas de dividir esto en dos partes, porque tenemos muchas cosas para ver en esta obra titánica, hay muchos elementos para analizar y compartir, pero después dije, no, vamos a hacer todo en un solo video, no importa si dura 45 minutos o una hora, que quede todo compactado. Y de última, lo que tengo ganas más adelante es segmentar todo por sagas, ¿sí? Porque si bien One Piece es muy largo, también ha ido variando mucho su estilo de arte, sus trazos y sus elementos, digamos, con el pasar de los años. Entonces seguramente haga eso, de volver con otros videos más en detalle, pero ahora quiero hacer un video largo y bastante general, porque tenemos muchas cosas para ver, pero nunca es suficiente. O sea, un video de 1 hora, 2 horas o 3 horas no va a ser suficiente para cubrir, digamos, lo titánico que es este manga, esta obra, que sé que es el favorito de muchos. A mí me encanta One Piece, pero en cuanto a arte no me mueve mucho, no me vuelve loco, o sea, no es de mis favoritos. Lo sigo es por la historia, pero bueno, tampoco me gusta que la gente lo tache de simple. Entiendo, sí, que por ahí no le puede llegar a gustar a la gente porque quizás no es tan vistoso. Entiendo que digan que por ahí es un arte feo, pero para mí no es para nada simple. Tiene muchos elementos que ahora vamos a ir viendo a lo largo de este video. Pero bueno, quería dejar eso en claro. Y otra cosa es que esto no tiene guión, tampoco hay edición. Como siempre digo, quiero que esto sea todo más natural, que sea como una charla entre ustedes y yo. Y nada, vamos a empezar. Empezamos por los trazos, como siempre, y acá quiero que veamos lo limpios y pulidos que eran los dibujos de One Piece de Oda en un inicio, ¿no? Porque tenemos dos tipos de líneas de plumas trabajando. Tenemos una pluma bastante gruesa para lo que es la figura y la silueta de los personajes, y también tenemos una trama, va a tramar muchísimo Oda, con una pluma más fina, ¿no? Para lo que son los detalles y para los sombreados, sobre todo para lo que es el sombreado debajo del cuello de los personajes. Vamos a ver que es ya casi como una regla que va a utilizar Oda a la hora de sombrear, de tramar, ¿sí? Acá seguimos viendo lo que son los contornos gruesos y los trazos más finitos para lo que es sombreados y detalles. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en la historia, vamos a empezar a notar que esa pluma finita para las tramas va a empezar a ganar un poco más de volumen, ¿no? Va a casi que igualar a lo que es el trazo grueso para las figuras, para el dibujo en sí, ¿no? Y también vamos a empezar a ver un trazo más rústico y menos cuidado, más desprolijo. Otra cosa que me hace mucho Oda es jerarquizar, digamos, la composición. Por ejemplo, acá tenemos un plano contrapicado de Luffy, tenemos el puño cerca de la cámara, y entonces lo que va a hacer es darle volumen, justamente porque está más cerca, le va a dar como un trazo mucho más grueso para que gane un poco más de peso en la composición, ¿no? Fíjense qué interesante eso, y es algo que va a trabajar bastante seguido, va a ser como una herramienta, un recurso bastante recurrente por parte de Oda. Pero quiero que veamos acá, ya estamos mucho más adentrados en la historia. Tenemos, acá ya pasamos, creo que, si no me equivoco, Thriller Bark. Y fíjense cómo mantiene lo que son los tramados y detalles, pero la pluma es la misma. O sea, es el mismo grosor con el que trama que con el que tira el dibujo como tal, ¿sí? Porque claramente Oda va a empezar como a ahorrarse trabajo, a ahorrar tiempo y a sintetizar, y también a automatizar muchas cosas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, me combina
tramas y trazos para hacer los dibujos con una sola pluma. Fíjense qué interesante eso. Y otra cosa que quiero resaltar, bueno, acá vemos por ejemplo cómo trama, lo que les digo, de tramar de manera muy vertical, ¿no? Para hacer las sombras, sobre todo cuando tenemos objetos por encima de los personajes, sobre todo para los gorritos y los sombreros, como es el caso del sombrero de paja de Luffy. Pero quiero que veamos cómo me distribuye también los negros, porque One Piece es básicamente, en su mayoría, un manga en blanco y negro, ¿sí? ¿Usa grises? Sí, usa tramas y grises para otras ocasiones, para ciertos momentos en específico que ahora vamos a ver, pero no usa los grises para darle color, para colorear las vestimentas o accesorios de los personajes. ¿Por qué es esto? Yo siento que esto es porque Oda fue muy fanático de la escuela de Akira Toriyama, ¿no? Entonces lo que decía Toriyama es que tramar no es dibujar. Entonces el tipo, claro, en Dragon Ball no usaba tramas ni tampoco usaba grises, ¿no? Era como un manga completamente en blanco y negro. Y siento que Oda va a aferrarse bastante a esa ideología y no va a usar los grises para darle color a la vestimenta de los personajes. ¿Sí? Los personajes van a tener su vestimenta con negro pleno, ¿sí? Ni siquiera va a tener como un tramado gris para dar iluminación. O sea, es un negro pleno y le queda muy bien, porque como siempre digo, no es fácil hacer un manga en blanco y negro y que quede bien. Sin embargo, lo que es Oda o lo que es Kishimoto con Naruto logran presentar un dibujo bastante bonito, bastante agradable, solamente utilizando lo que es el blanco y el negro, ¿no? Pero bueno, veamos para qué utiliza las tramas. Va a utilizar, como digo, tramas y grises para ciertas ocasiones. Sobre todo, una de sus aplicaciones es para los momentos emotivos, momentos de tensión, ¿sí? O momentos también emocionales en cuanto a lo que es los llantos de los personajes. En este caso tenemos, por ejemplo, a la banda de los Mugiwara a punto de ir a invadir a la Frankie House, si no me equivoco, porque se encontraron a Usopp tirado, todo molido a palos por la Frankie Family. Entonces los tipos van a ir a cobrar venganza. Y es un momento de tensión y Oda nos lo hace saber, porque va a tramar con gris, ¿no? Es un momento importante. Pero bueno, veamos acá también para qué me utiliza los grises. Acá tenemos lo que es para el fondo, digamos, de lo que es el panel de Sanji, que se lleva la jerarquía en la viñeta. Tenemos como un gris para contrastar, ¿no? Lo que es el blanco del personaje. Acá lo mismo, tenemos un gris para enfatizar el momento de tensión de lo que es el personaje de Vivi. Y también me va a utilizar mucho lo que es el gris, esto lo va a hacer bastante seguido, para lo que son los elementos que están más próximos a la cámara, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un plano donde vemos a Sanji más cerca de la cámara y también tenemos a Vivi de fondo, ¿no? Pero los personajes, si nos fijamos, no se intersectan, no se cruzan. Entonces, para él dar esa ilusión de que está más próximo a la cámara Sanji, lo que va a hacer es no solo que lo representa más grande, sino que también lo pone con esa escala de grises, ¿no? Con ese tramado de grises para indicar que el tipo está más cerca, para dar como profundidad a lo que es el plano, el dibujo. Acá lo mismo, fíjense, tenemos al enfrentamiento de Luffy contra Crocodile y también va a utilizar lo que es los tramados de grises. Esto está muy bueno porque, como digo, One Piece suele ser en blanco y negro. Entonces, cada vez que Oda utilice lo que es el tramado de gris, sabemos que es un momento importante, ¿no? El tipo quiere que prestemos atención a cierto momento y nos lo va a hacer saber poniendo los tramados de grises. Pero bueno, ahora sí pasemos a anatomía y estilización, que acá tenemos cosas bastante interesantes. Y quiero que veamos lo que es el cuerpo de Luffy en los inicios de la obra, ¿no? Tenemos un cuerpo completamente despojado de elementos, despojado de musculatura. Es básicamente, son como líneas rectas, ¿no? Lo que son los brazos y las piernas, totalmente caricaturizado. Y si nos ponemos a analizar un poco más, vamos a notar
que tanto los inicios de One Piece como los inicios de Shaman King, por ejemplo, el estilo de dibujo de ambos mangakas es muy similar porque justamente ambos fueron compañeros, fueron asistentes de Watsuki y es como que se formaron juntos. Entonces por eso los inicios de Shaman King junto con los inicios de lo que es One Piece, vamos a notar muchas similitudes en cuanto a lo que es la estilización de personaje. Pero bueno, como digo, totalmente despojado de musculatura, sobre todo lo que son los personajes más aniñados, ¿no? Como lo es Luffy en un comienzo y también Kobe. Pero quiero que veamos esto que me parece muy interesante y muy inteligente por parte de Oda, que ya en sus inicios empieza a trabajar, como digo, de manera astuta para ahorrarse tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque me trabaja con los plenos de negro y al no utilizar tramas de grises para dar iluminación, lo que hace es simplificar justamente el trabajo y simplificar la silueta de los personajes. Si nos fijamos acá podemos ver perfectamente que son figuras totalmente simples, las extremidades de Sanji, ¿no? Totalmente caricaturesco. Y va a abusar mucho de este recurso que le queda aparte muy bien, porque justamente su estilo de estilización le permite simplificar los cuerpos, ¿no? Entonces va a abusar mucho de este recurso. Sobre todo con Sanji, que tiene al comienzo el traje negro completo, va a jugar con estas figuras totalmente sintetizadas. En el caso de Zoro, por ejemplo, es un personaje más maduro. Vamos a ver, por ejemplo, del torso para arriba, un cuerpo más trabajado, con una musculatura más notable. Pero si nos fijamos, tiene pantalones totalmente holgados, sueltos. Y lo mismo, fíjense cómo va a trabajar con... Es como que si fuese una B, un compás. Y lo que hace justamente esto es ahorrarle tiempo de dibujo, ¿no? Porque no tiene que perder el tiempo ni tirando lo que son los pliegues del pantalón, ni tampoco mucho detalle, porque también sintetiza las formas. Parece súper inteligente porque, como digo, desde un inicio el tipo ya empieza a sintetizar de manera muy inteligente su trabajo. También lo vamos a notar acá, por ejemplo, con el CP9, lo mismo. Fíjense lo que es las piernas, o sea, son como, ¿ves? Invertidas, como que si fuesen broches, totalmente sintetizados y simplificados los cuerpos. Parece totalmente sublime. Y si nos fijamos también, acá bueno, vemos las siluetas con una síntesis también muy marcada. Y quiero que veamos también cómo me trabajan los personajes con piernas kilométricas, ¿no? Son bastante largas las piernas de los personajes. Y lo vamos a notar mucho también con lo que es el diseño de las mujeres, ¿no? Con piernas extremadamente largas en comparación a lo que es el resto del cuerpo. Acá, por ejemplo, tenemos un dibujo de Nami. Este es uno de los primeros diseños, si no me equivoco, creo que es para su one shot, creo que de Romance Down. Si no me equivoco, parece totalmente precioso este dibujo, este diseño. Porque aparte no solo que las piernas son largas, sino que también fíjense lo que es el tamaño de las botas, ¿no? Los pies súper gigantotes en comparación del resto del cuerpo. Una estilización muy bonita por parte de Oda. Sin embargo, quiero que mencionemos esto ya en esta parte de este video, que vendría siendo el rediseño de los Mugiwaras, ¿no? Porque como sabemos, después del timeskip tenemos como un rediseño de los Mugis, y acá vemos el nuevo diseño de Nami, donde va a ganar pecho y cadera en exceso. Y acá es donde empieza el meme, ¿no? De que todas son Nami a partir del timeskip, ¿no? Y es cierto, porque Oda va a empezar, como digo, a sistematizar muchas partes en muchos apartados en lo que respecta a su obra, justamente para ahorrarse tiempo. Entonces lo que va a hacer es diseñar a todas las mujeres bastante similares y van a tener todas como la misma estructura de cuerpo, ¿no? Si nos fijamos, son como relojitos de arena, la silueta de los cuerpos de las mujeres, porque como digo, cinturita de avispa y pecho y cadera en exceso. Sobre todo también, fíjense, Tashigi, lo mismo, va a ganar también mucho volumen, siendo que antes era como más flaquita y más estilizada. Honestamente me gusta mucho más el estilo del pre-timeskip, pero también entiendo que es una manera también de
de ahorrarse tiempo de dibujo para Oda, porque tenemos muchos capítulos. Pero bueno, también quiero que veamos cómo van a ir mutando, cómo van a ir cambiando los rostros en los personajes, sobre todo lo que es la estructura del cráneo. Estoy transpirando, perdón que me vean así, pero es que me estoy sacando las gotitas de transpiración. Como decía, tenemos en un inicio, los cráneos van a tener como una forma de escudo, ¿no? Con un mentón bastante puntiagudo, y quiero que prestemos atención a lo que son las orejas. Las orejas van a ser bastante gigantes y van a estar bastante caídas, ¿no? Es como que van a estar por debajo de lo que es la altura de la pupila, de los ojos. Pero a medida que vamos avanzando, obviamente que los rostros también se van a ir puliendo, ¿no? Vamos a tener lo que es un mentón más definido. Las orejas van a empezar a ganar un poco más de posición, van a achicarse un poquito, y sobre todo lo que es la nariz, ¿no? Va a ganar mucha tridimensionalidad con respecto a lo que es antes, el diseño de Luffy en los primeros capítulos, ¿no? Acá tenemos un diseño mucho más maduro. Y lo mismo, las cabezas, los cráneos van a empezar a ganar una forma más hexagonal, ¿no? Es como que dejamos atrás la forma de escudito que decía con el mentón puntiagudo, y vamos a notar esta estructura de cráneo, sobre todo para los diseños más convencionales, como lo son Zoro, Sanji, como lo es Torao, ¿sí? Todos los diseños de personajes masculinos que tengan como una estructura más normal van a empezar a ganar esta forma de cráneo. Otro elemento que va a ir como ganando masa es justamente el cuello de los personajes. Y lo que quiero también resaltar es un detalle muy importante que quizás algunos no notaron, que es cómo se pierde con el pasar de los años la marca de la 100 de Zoro, que es muy característica, ¿no? En sus inicios. Luego es como que se pierde ese detalle, Oda lo deja de dibujar, pero bueno, quería mencionarlo porque la verdad que le quedaba muy bien, o sea, era un toque bastante distintivo por parte del personaje, y ya con el correr del tiempo, Oda lo deja de lado a ese detalle. Y de hecho vamos a empezar a ver, como digo, va a empezar a repetir patrones de estructura. Si nos fijamos, las caras van a mantener la misma estructura, y lo que va a cambiar justamente es los detalles propios de cada personaje, ¿sí? Lo que es el pelo de Sanji y Zoro, lo que es la cicatriz, o lo que es, por ejemplo, la ceja en remolino de Sanji. Pero, insisto, con esto lo que logra es ahorrarse tiempo de dibujo, porque no tiene que dibujar a cada uno con su manera particular, sino que ya todos son como un copy-pasteo, ¿no? Pierden un poquito más de rasgos característicos y de personalidad por ahí los personajes, pero bueno, se entiende que el tipo tiene que automatizar también los diseños. Otra cosa que quiero resaltar es obviamente las expresiones exageradas de los personajes. Fíjense cómo me encanta cómo las mandíbulas se dislocan, es como que ganan mucho volumen. Parecen, ¿vieron el Pokémon Golbat? Que tiene como una mandíbula gigante. Bueno, me recuerda mucho esa forma, digamos, lo que son las bocas de los personajes cuando se caricaturizan para gritar o para llorar, por ejemplo. Y vamos a ver que tienen mucha densidad la dentadura, ganan mucho volumen los dientes. Acá lo mismo, como les digo, como que se va a dislocar completamente la mandíbula y vamos a tener caras kilométricas. Y también, bueno, las famosas caras de Luffy, que le gusta mucho, digamos, jugar con esos. Es ya casi un meme, ¿no? Por parte de Oda, las caras que suele hacer. Sobre todo a partir de Wano, es como que empieza a hacer muchas caras de meme. Pero bueno, otra cosa que quiero resaltar, que esto ya es más personal, es que me encanta el diseño de Luffy en Skypiea. O sea, como sabemos, no solo que van a ir mutando los rostros, sino que también el cuerpo de Luffy va a ir como cambiando saga tras saga, y me encanta el diseño del capitán en Skypiea, porque es como que gana más altura, es delgado, tiene un poco más de musculatura, pero se vuelve más alto. Luego de bajar del cielo, es como que el tipo ya recupera su estatura normal, pero esta es mi favorita, la silueta, la figura de Luffy en Skypiea, me encanta.
Pero bueno, diseño de personajes, gente. Tranquilamente podemos hacer un video aparte analizando solamente el diseño de personajes en One Piece, porque así como me automatiza los rostros de las mujeres o los rostros de los personajes masculinos de ciertos personajes, también es cierto que tenemos muchísima variedad en cuanto a lo que es diseño de personaje. Que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero no se puede negar que el diseño es completamente inagotable, el repertorio de diseños que tiene Eiichiro Oda. Pero bueno, quiero que repasemos algunos personajes que tenemos acá en pantalla. Quiero que veamos lo que son las siluetas, las figuras en general de los personajes. En este caso, Kuma, por ejemplo. Tenemos siluetas simples con formas muy sintetizadas. Si nos fijamos, tenemos piernitas flaquitas que se van como ensanchando y ya va comenzando, digamos, lo que es el torso, ¿no? Que luego se cierra de vuelta para terminar como en un triángulo para la cabeza. Y luego, si nos fijamos lo que son las extremidades, totalmente despojadas de musculatura, ¿no? Entonces es una silueta muy simple, pero los personajes ganan presencia ¿con qué? Con lo que son los accesorios de sus vestimentas, ¿no? Porque si nos fijamos, acá tenemos lo que es la chaqueta de Kuma con su estampado de la mira, y también tenemos estampado de las patitas del oso, y también estos patrones que se repiten, digamos, de manchas en los pantalones. Entonces, todos estos accesorios y texturas vienen como a compensar la simpleza de la forma de los personajes, ¿no? Acá lo mismo, tenemos a Kuma de costado y son siluetas muy simples que le permiten a Oda dibujar de manera muy rápida. Entonces me parece muy interesante cómo el tipo me trabaja con diseños simples pero totalmente emblemáticos. Acá, por ejemplo, fíjense lo que es el diseño de Hawkback, que me parece totalmente bizarro pero funcional. ¿Por qué? Porque es una pelotita de tenis con dos hilitos de pata, y fíjense lo que son las manos. Totalmente cartoon el diseño de Hawkback. Pero lo mismo, gana presencia y gana volumen justamente por su vestimenta. Tenemos acá como una parte superior de lo que es una vestimenta de redes, con la textura esto de redes, y también gana porque tiene mucho pleno de negro, ¿no? Entonces tiene peso visual el personaje, sumado a lo que es la capa, obviamente, de plumas, ¿no? Que tiene. Entonces son muy icónicos, recordables, memorables, pero son fáciles de dibujar. Lo mismo acá con Garp, por ejemplo. Quiero que veamos esto. Fíjense cómo me trabaja con los plenos de negro que les mencionaba hoy más temprano. O sea, tenemos lo que es el saco, el pantalón y los zapatos completamente negros. O sea, no hay división entre un elemento y otro. Es un manchón de tinta negra y se entiende perfectamente. O sea, se puede ver acá lo que es el bolsillo, y uno de manera inconsciente va como recreando y haciendo la división de manera imaginaria, ¿no? Pero a lo que voy es la astucia y la inteligencia para diseñar los personajes. Porque se le facilita a la hora de dibujar. O sea, ahorra muchísimo tiempo con este estilo de diseños. Bueno, acá lo mismo, fíjense lo que son las extremidades, ¿no? Como carentes completamente de articulaciones y musculatura. Acá lo mismo, Doflamingo. Tenemos un personaje más estructurado, si bien es un diseño simple en cuanto a lo que es la figura de su cuerpo. El tipo gana presencia por los accesorios, que insisto, fíjense lo que es el estampado de los pantalones de Doflamingo, por ejemplo. Tenemos este estampado con plenos de negro, y obviamente que lo que es el plumaje, ¿no? De su saco, que es lo que le termina dando ganancia y presencia al personaje. Y lo mismo pasa con los almirantes. Tenemos personajes muy altos, robustos, pero si nos fijamos, las extremidades son totalmente en corte seco. Son como rectángulos completamente derechitos, que hace que sea simple de dibujar. Pero lo que le da soltura y lo que le da como fluidez al diseño es justamente, en este caso, la capa.
de los almirantes. Totalmente icónica. ¿Por qué? Porque tenemos, como digo, estructura recta con cortes secos para lo que es la figura de Kizaru, pero lo que le da soltura justamente es esa capa que está mal colocada, porque no la llevan puesta realmente, sino que la tienen por encima, puesto por los hombros, como que apenas calzada. Y de hecho esto es algo tan icónico, esta vestimenta de los almirantes, que es como que también ha influido en otras obras, ¿no? Porque si nos fijamos, por ejemplo, en Fire Force, vemos que los bomberos de más alto rango también llevan como una capa similar a los almirantes, también como puesta solamente por encima de los hombros. Entonces, esta decisión estética de vestuario, si se quiere, por parte de Oda, fue tan icónica que ha sido como imitada en otras obras. Parece totalmente hermoso el diseño de los almirantes. Pero bueno, quiero que pasemos ahora a lo que es diseño de páginas y paneling. Por acá tenemos algo muy interesante por parte de Oda. Tenemos muchas cosas en cuanto a lo que es diseño de páginas, pero quiero que nos detengamos en el recurso que utiliza casi siempre, que es el ancla o punto de anclaje, que es básicamente el dibujo que se lleva la jerarquía en la composición, ¿no? Que por lo general es el más grande y se suele salir de su viñeta e invadir otras viñetas. Eso se conoce como punto de anclaje o ancla. También tiene otros nombres, pero bueno, yo le llamo ancla, básicamente. Y lo utiliza casi siempre para la presentación de los personajes, ¿no? Por lo general acompañado de lo que es un cuadro con la descripción, donde tenemos el nombre del personaje, el rango que tienen. Por ejemplo, acá en la marina tenemos el rango de almirante por parte de Kizaru, y también por lo general suele colocar lo que es la fruta del diablo, si es algún usuario, por ejemplo. En este caso tenemos a Katakuri con el ancla acá, cuerpo completo, y tenemos un primer plano después de lo que es el rostro del personaje. Que este es un recurso que va a utilizar casi como que si fuese una regla cada vez que presenta a un personaje con un ancla. ¿Por qué? Porque tenemos el ancla de cuerpo completo y también después tenemos un primer plano del personaje, ¿no? Acá está Kizaru, con Katakuri me hace lo mismo. Acá, por ejemplo, con Koala también tenemos el ancla acá, que se lleva a la jerarquía de cuerpo completo, y también tenemos un primer plano. Entonces es como un recurso narrativo bastante recurrente por parte de Oda. Pero bueno, acá también tenemos lo que es la presentación de Robin en Wano, y también tenemos el primer plano. Pero quiero que nos detengamos un poquito acá en esta página. Y si me permiten, voy a tomar un poquito de agua porque tengo la boca seca. Momento de hidratación. Como decía, quiero que nos detengamos en lo que es la composición de página y la cantidad de elementos que tenemos acá pasando. Este es un tema que vamos a tocar más adelante. Está de hecho en una sección que se llama desgaste, que es básicamente el desgaste que ha tenido Oda a través de los años con One Piece. El tipo, como sabemos, duerme muy poco, ha tenido operaciones de por medio que lo que hacen es que ha interferido bastante en lo que es la calidad de su dibujo, ¿no? Pero quiero como resaltar que a pesar de que el tipo ya no dibuja como antes, las páginas de One Piece se siguen viendo preciosas porque el tipo sabe manejar muchos elementos de manera consciente y de manera inteligente, ¿no? Por más que el dibujo ya no sea tan vistoso, y si le hacemos zoom vamos a ver como trazos más temblorosos, la página como tal no pierde nunca armonía, ¿no? Porque tenemos acá, por ejemplo, lo que es el ancla, que se va a llevar obviamente el protagonismo de la página, y también tenemos, por ejemplo, de fondo en la primer viñeta el escenario, ¿no? De lo que es la capital de las flores de Wano,
Pero si nos fijamos, Oda siempre va a separar los elementos con lo que es un borde blanco, justamente para separar figura-fondo. Entonces los elementos van a coexistir sin molestarse, van a coexistir de manera armónica en la página. Y como digo, las líneas de lo que es el fondo del escenario no va a intervenir con lo que es la figura de Robin, porque tenemos esta capa de protección, que es algo que usan todos los mangakas, pero Oda me lo utiliza de manera bastante variada. En este caso tenemos como un humo difuminado bastante espeso, que genera una separación bastante importante, no solo con lo que es la primer viñeta, sino también con lo que es el primer plano en la última viñeta de Robin. Si nos fijamos, o sea, no se tocan los dibujos, no se intervienen uno con otro. Es como que ya por ahí, partiendo de base, tenemos como esa jerarquía, ¿no? En cuanto a lo que es la composición. Porque tenemos muchas líneas pasando, tenemos grises, tenemos blancos, tenemos negros, pero todo es muy entendible, ¿sí? A pesar de que su dibujo ya no sea como antes. Entonces, quiero rescatar eso de Oda. Y por eso decía justamente hoy temprano que no es un arte simple. O sea, puede ser un dibujo que te guste o no, pero son siempre muy complejas y muy completas las páginas en One Piece. Pero bueno, acá lo mismo. Tenemos a los Mugis en Punk Hazard. Y si nos fijamos, bueno, este es otro tema que quiero tocar, que es los escenarios, ¿no? Siempre que pueda, Oda va a dibujar fondos, y los escenarios son muy cambiantes, muy variables y muy únicos entre ellos. Entonces por eso ese es otro punto que refuerza la no simpleza en lo que es el arte de One Piece. Y acá lo mismo, tenemos personajes que no intervienen con lo que son las líneas del fondo, porque me va a separar siempre figura de fondo, ¿no? Tenemos este humo blanco que separa a los Mugis de lo que es el laboratorio de Punk Hazard. Y acá quiero que veamos también, porque, insisto, el tipo es muy inteligente a la hora de hacer una composición, ¿sí? Si bien su dibujo puede no ser vistoso, el tipo sabe dar jerarquía y hacer una composición armónica y agradable. Acá tenemos, por ejemplo, tres niveles de jerarquía en cuanto a lo que es el protagonismo de la composición. ¿Por qué? Porque tenemos a Black Maria de espalda, pero en primer plano. Y va a ganar como la mayor jerarquía. ¿Por qué? No solo que va a tener plenos de negro, sino que también va a tener este recurso de tramado gris que les digo, que es para los elementos que están más próximos a la cámara. Entonces me va a pintar a Black Maria con ese tramado de gris. De fondo vamos a ver que tenemos a Robin haciendo su poder completamente en blanco. Pero si nos fijamos, después tenemos el escenario de fondo y tampoco se van a tocar esas líneas con lo que son las figuras de Robin, porque tenemos justamente lo que es el humo blanco para separar figura de fondo. Entonces el tipo sabe dar jerarquía a la composición y siempre va a trabajar así. Es muy raro que no se entienda un dibujo en One Piece. Pero bueno, acá por ejemplo lo mismo. Tenemos a Aiza sin fondo, tenemos un fondo blanco. Después tenemos en el medio, sí, obviamente lo que es el escenario para entender dónde estamos ubicados. Y después a Luffy sin un fondo, sin escenario, pero con un tramado de fondo, ¿no? Porque justamente lo que va a hacer es enfatizar este momento, porque le está pidiendo justamente a Aiza que lo lleve con Enel. Entonces, como digo, momentos de tensión, momentos dramáticos, me los va a reforzar con lo que es el tramado de gris. Totalmente hermoso como trabaja. Y acá, por ejemplo, y acá ya entramos a lo que es dobles páginas, pero quiero que veamos esto. Tenemos muchísimos personajes conviviendo. Acá estamos, si no me equivoco, en el asedio, la invasión el escape de Impel Down. Tenemos a toda la banda de el escuadrón suicida, ¿no? Tenemos a Luffy con Jinbe, con Ivankov, con todos escapando. Y si nos fijamos, tenemos a todos los personajes conglomerados acá,
pero cada uno va a estar separado del otro por justamente el contorno blanco, que en este caso va a perder volumen, va a ser apenas muy finito, como que si fuese un trazo blanco para separar un personaje de otro. Incluso si nos fijamos, acá tenemos lo que es el pleno de negro del pelo de Luffy con lo que es el pleno de negro de la vestimenta de Jinbe, y están separados también por este difuminado de tramado gris, ¿no? Entonces Oda está hasta en esos detalles. Él va a evitar que los plenos de negro de un elemento y de otro no se confundan, no se unifiquen y no se intervengan. Va a separar todo, ¿no? Entonces el tipo tiene todo totalmente como controlado y se va a asegurar que todo sea entendible. Parece totalmente hermoso. Pero bueno, ya que estamos con dobles páginas, el tipo también aprovecha mucho esto para hacer presentación de los nuevos escenarios, ¿no? Entonces acá vemos escenarios mucho más imponentes. Obviamente acá tenemos lo que es el palacio del rey Neptuno en la isla Gyojin. Y fíjense lo que es la inmensidad de líneas y detalles sucediendo, ¿no? O sea, totalmente cargado de elementos, pero se entiende todo, porque el tipo justamente jerarquiza muy bien. Me trabaja con plenos de negro, me trabaja con grises, me trabaja con tramas, me trabaja con diferentes grosores de trazos también. Entonces, a pesar de que es un dibujo cargado de elementos, todo es muy entendible. Acá lo mismo, tenemos la presentación de Water 7, un dibujo mucho más limpio, tenemos el cielo que gana bastante protagonismo, pero lo mismo, tenemos una composición totalmente armónica. Y también quiero que veamos lo que son las dobles páginas y su utilidad, que me suele aplicar bastante recurrente ahora en estos últimos capítulos, que es justamente para conglomerar información, ¿no? Es como que compacta mucha información en las dobles páginas, pero quiero que veamos acá la importancia de lo que es el ancla, en este caso, que se lo lleva Vargas, ¿no? Tenemos un primer plano de lo que es al personaje de Vargas levantando la montaña, y lo que me hace el ancla justamente es darme orden a tanto caos, ¿no? Porque cuando vemos esta página, inconscientemente nuestro ojo va a venir acá, al centro, que si bien no es la primer viñeta que hay que leer, es la que se lleva el protagonismo. Entonces lo primero que vamos a detectar es este ancla, este punto protagonista que tenemos acá en el medio. Y justamente lo que hace esto es apaciguar la vista, porque si no estuviese este dibujo, supongamos que eliminamos completamente este dibujo y tenemos panel chiquito, panel chiquito, panel chiquito, panel chiquito, panel chiquito, todo chiquito, es como que nuestro ojo va a querer buscar por dónde empezar a leer. Si bien sabemos que tenemos que venir por acá, de todas maneras, inconscientemente el ojo va a buscar como una composición armónica siempre, ¿sí? De manera muy inconsciente. Y justamente Oda me trabaja con la composición. ¿Y cómo lo logra? Justamente con los elementos y sobre todo con las anclas. Pero bueno, quería mencionar eso y lo va a hacer muy, muy seguido. Porque, por ejemplo, en este caso lo que tenemos es, si bien esta viñeta es la más grande en la composición, no es la que se lleva el protagonismo y no es la que tiene el mayor grado de jerarquía. En este caso es obviamente que acá Kusan, Aokiji, es el ancla de la composición. ¿Por qué? Porque tiene los plenos de negro, ¿no? O sea, nuestro ojo va a buscar ese manchón de tinta negra que va a estar ubicado justamente acá a la izquierda de la composición. Y eso Oda lo sabe. ¿Por qué? Porque si bien este dibujo es más grande y está cargadísimo de elementos, no me tira nunca un pleno de negro. O sea, no hay una competencia visual en lo que es este panel con este panel. No sé si me explico con lo que quiero llegar, pero es como que si el tipo me pusiera mucho negro acá,
nuestro ojo estaría como decidiendo cuál de los dos paneles tiene mayor competencia, ¿no? Cuál es el que está compitiendo por la atención. Y sin embargo no lo hace. Le cede protagonismo totalmente a lo que es Aokiji acá sentado en el bar. Sublime. Escenas de acción. Acá quiero tocar un punto bastante curioso y es algo que ha ido soltando de a poquito Oda, porque siento que el tipo sabe diseñar muy bien lo que son las coreografías de las peleas, de las escenas de acción. El tipo maneja muy bien lo que es obviamente silueta de personaje, pero también los movimientos, ¿no? Porque me trabaja mucho con planos picados, planos contrapicados, postura de personajes totalmente preciosa. Fíjense lo que es. Fíjense cómo se nota el impacto acá del golpe de Luffy contra Arlong, que lo azota contra el piso. El tipo maneja muy bien las escenas de acción. Sin embargo, con el pasar del tiempo vamos a empezar a ver que el tipo va a pasar de escenas largas de acción con una coreografía bastante interesante y con una secuencia de página tras página tras página de acción pura y dura, va a empezar a dejar un poco eso de lado. Acá por ejemplo tenemos el enfrentamiento de Luffy contra Lucci y son muchas páginas de intercambios de golpes, pero con el pasar del tiempo y sobre todo después del timeskip, el tipo ya no se va a extender tanto con lo que son las escenas de acción, salvo en momentos muy importantes, como es por ejemplo Luffy contra Kaido. Pero cuando son peleas más irrelevantes, es como que el tipo va a empezar a poner los ataques finalizadores solamente, ¿no? Y sobre todo lo va a hacer mucho con Zoro. Con Zoro lo va a poner solamente a tirar el último corte, posando para la foto y ya cortando al enemigo de fondo, ¿no? Es algo que se pierde mucho, justamente por esto de que a Oda se le ha ido bastante de las manos la longitud de su obra. Y justamente a eso quiero llegar con el tema del desgaste, como les comentaba, que es un punto que quiero tocar. Como digo, el tipo ha abierto muchos frentes, muchas tramas, muchas subtramas. Como sabemos, se le fue bastante de las manos la longitud de la obra. Ya vamos casi para 3 décadas, es toda una vida haciendo One Piece. Y el tipo lo que va a empezar a hacer es justamente a trabajar con viñetas súper apretadas y conglomeradas con páginas, conglomeradas de viñetas. Muy rara vez vamos a ver páginas que tengan 2 o 3 viñetas. Va a empezar a compactar todo, justamente porque el tipo va a empezar a trabajar a un ritmo más acelerado para llegar justamente al final de One Piece. Que muchas veces hay ciertos sucesos que quedan bien y otros siento que quedan un poquito apresurados, bastante rusheados, pero eso no quita que el tipo no haya adoptado una capacidad de compactar la información totalmente superlativa, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar, los capítulos de hoy en día de One Piece tienen 2 o 3 veces más información que un capítulo semanal de cualquier otra obra. De hecho, hay veces que llega a competir con lo que es un capítulo mensual en cuanto a lo que es la cantidad de información que nos brinda Oda por capítulo. Pero bueno, aparte de la conglomeración de viñetas, vamos a empezar a notar también trazos temblorosos, como decía, y se va a notar bastante, sobre todo en los últimos arcos, que vamos a ver no solo como un trazo más tembloroso, sino también como líneas sin cerrar y dibujos mucho más despojados de elementos, ¿no? Pero como digo, acá tenemos dibujos muy específicos con mucho zoom, pero si nos ponemos a ver, como decía en la página de Robin de Wano, si evaluamos lo que es la página entera como tal, no pierde nunca armonía, porque el tipo sigue trabajando con elementos variados, con recursos variados que terminan como haciendo una composición amena. Pero bueno, para ir cerrando, quiero que pasemos a lo que es el arte a color.
Sobre todo con los color spread, los famosos color spread, porque acá tenemos algo que se nota a leguas, es que Oda disfruta muchísimo dibujando este tipo de portadas, sobre todo a los Mugiwaras, ¿no? Es como que el tipo disfruta muchísimo y vamos a ver un repertorio totalmente amplio en cuanto a lo que es no solo composición y escenarios, sino también a lo que son los colores, ¿no? El tipo juega mucho con colores bastante chillones y encima trabaja todo tradicional. Creo que el tipo no hace nada de manera digital. Por lo menos lo que son los colores en los color spreads son totalmente tradicionales. Creo que trabaja con marcadores acuarelados, si no me equivoco. Y lo que tienen justamente estos dibujos es que podés estar minutos y minutos enteros viéndolos y siempre vas a encontrar como cositas nuevas, ¿no? Porque el tipo carga de mucha información, digamos, la composición. Parece totalmente hermoso. Pero bueno, gente, en resumen, en este caso, como ven, no tenemos nada escrito, porque quiero hacer como una reflexión y quiero que charlemos un poquito acá, porque no sé si se puede hacer como un resumen de lo que es el arte de One Piece, porque como digo, ha ido variando bastante el arte a lo largo de los años. Y también siento que no le hace justicia si hacemos como un resumen. Como digo, un video de 1 hora, o 3 videos de 3 horas, o 10 videos, es como que nunca son suficientes, porque tenemos muchas cosas para analizar. Y aparte estuve viendo, saqué más o menos un cálculo, y el tipo ha dibujado un promedio hasta la fecha de 20.000 páginas. O sea, 20.000 páginas va haciendo de One Piece. El tipo, toda una vida haciendo One Piece. Una obra que ha trascendido su manga. O sea, One Piece trascendió su manga. Es como que forma parte del mundo real. Es cultural. O sea, siento que el mundo no sería lo mismo sin One Piece. Ha logrado influenciar muchísimo, muchísimo lo que es nuestra realidad. Y sé que también es el día a día de muchos. Todo el mundo está pendiente, digamos, de One Piece. O sea, su rutina es One Piece. Y no tiene sentido, digamos, hacer un resumen, porque no se puede. O sea, no se puede resumir One Piece. Y aparte tampoco es como que se pueda imitar el arte de Oda. Como siempre digo, no hay dos personas en el mundo que dibujen igual. Pero también es cierto que hay ciertos estilos de dibujo de ciertos artistas que son más fáciles de imitar o replicar. Pero siento que Oda dibuja de una manera muy distintiva. Y no es el único. Obviamente que tenemos, por ejemplo, como vimos, Itagaki con Baki dibuja de manera muy distintiva. Lo que es Okubo. O sea, tenemos ciertos artistas en este mundo que tienen un estilo propio. O sea, una impronta propia y no se puede imitar. Entonces, como digo, estuvimos viendo ciertos apartados, ciertos recursos que el tipo utiliza, pero no se puede imitar el arte de One Piece. Así sea feo, te parezca bonito, te parezca, te genere rechazo, lo que fuese, es un arte muy, muy único. Entonces, nada, yo estoy obviamente que agradecido con Oda, agradecido por One Piece, y como digo, no es de mis artes favoritos, pero la historia sí me cautivó, me atrapó y es parte de mi día a día. Y también es cierto que, no sé, es como que One Piece ha salvado muchas vidas, ¿no? Así como tenemos ciertas obras que también han conectado a algunos con otras obras. One Piece siento que es más especial todavía, porque tenemos muchas obras que comienzan, que acaban, pero One Piece siempre sigue y ya es parte de lo que es esta realidad, ¿no? Pero bueno, gente, no sé cuánto vamos de video, no sé cuánto duró esto, espero que les haya gustado, y si llegaron hasta acá,
Espero que les haya servido también todo este recorrido que hicimos con respecto al arte de One Piece. Nos vemos la próxima. Adiós.